Muy bien, pues vamos a empezar con nuestro... Bueno, no, primero, ¿tuvieron dudas de la tarea que hicieron hace un momento? Bueno, pues si no hay dudas, les voy a pedir de De todas la maneras... lectura, ¿no? ¿Perdón? ¿Hubo dudas? Bueno, sí, del repaso de digestivo. Si no, de todas maneras, ya saben, siempre se puede preguntar, ¿no? Y vamos a empezar con nuestra primera unidad del curso, que es el aparato respiratorio. Y le llamamos de la ventilación al metabolismo porque pues justamente un tema con la respiración es que le llamamos respiración coloquialmente al acto de la ventilación, ¿de acuerdo? Eso está bien cuando estamos platicando ahí con los tíos, con los amigos, ¿sí? Pero es muy importante que quede explícito en un curso de esta naturaleza para personas que son profesionistas en el área de salud, que el proceso propio de respiración se lleva a cabo cuando se lleva a cabo la transferencia de electrones al final de la cadena respiratoria. Entonces, el último paso en la cadena respiratoria propiamente es la respiración. ¿Sale? Claro, para que esto se pueda llevar a cabo, pues necesitamos que haya oxígeno, que sea el aceptor de esos iones, en particular los electrones, ¿sale? No los electrones, los iones de hidrógeno. Entonces, bueno, ya que hemos aclarado ese punto, bueno, empezaremos. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Vamos a hablar de la anatomía y función del sistema respiratorio, vamos a hablar un poquito de mecánica respiratoria, intercambio de gases, vamos a hablar del control de la respiración, recuerden, control neuroendocrino de la respiración, y vamos a hablar de la participación del sistema respiratorio justamente en el metabolismo. Entonces, esto es lo que les decía yo hace un momento, la respiración es la secuencia completa de los pasos por los que los animales realizan el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno entre el entorno externo y las mitocondrias, y la ventilación tiene que ver con el flujo del medio por la superficie respiratoria, la difusión por dicha superficie, el flujo global en el sistema circulatorio y posteriormente la difusión a los tejidos. Entonces, cuando hablamos de la anatomía, ahorita les voy a enseñar unas imágenes mucho más bonitas que estas. Bueno, sobre todo cuando hablamos de las funciones del sistema respiratorio, pues no solamente nos sirven para meter y sacar aire, que es la ventilación. Está relacionado no solamente con el metabolismo en términos de los aspectos calorimétricos del metabolismo, sino también está asociado con el control del pH, por ejemplo. Eso lo vamos a ver con un poquito de calma. Vamos a ver que es un proceso importante para la termorregulación e incluso para la regulación de la pérdida del agua. Vamos a ver que la circulación pulmonar nos permite amortiguar ciertos cambios en la volemia. Vamos a ver que en general tenemos una gran cantidad de sangre secuestrada en los pulmones, y esto es normal. Y bueno, por supuesto, también hay un proceso que es la olfacción y la producción de sonidos. El olfato nos sirve no solamente para detectar si el alimento está bueno o malo, sino nos sirve para conocer nuestro medio, y a los animales nos sirve para conocer algunos aspectos de las personas o de los otros animales que nos rodean. Entonces, es muy importante. La olfacción es uno de los órganos de los sentidos que nosotros tenemos desarrollado, y el nervio olfatorio es el primer
par craneal. Solamente como para eso, como les digo eso, como para que vean que ha sido importante a lo largo de nuestra evolución. Entonces, básicamente en esta imagen lo que quiero que vean es que tenemos lo que le llamamos la vías aéreas superiores y las vías aéreas inferiores, y es la laringe la que produce la diferencia, ¿sale? Entonces, me voy a pasar a otra presentación para que veamos un poquito de... de la anatomía más... De todas maneras vamos a ver la anatomía detallada de cada una de las secciones, pero pues me interesa un poquito que veamos esto, ¿no? Cómo está ubicado en la vista frontal, ¿no? Por supuesto, las vías respiratorias bajas, ¿sale? Y en la vista posterior. ¿Recuerdan en clases anteriores que yo les decía que la caja torácica servía para albergar órganos muy importantes? Entonces, claro, aquí estamos viendo, si encuentro mi mouse, aquí está. Aquí vemos esta sombra que es el corazón, ¿no? Vemos el hígado, vemos el estómago, ¿de acuerdo? Entonces es como para que nos sirva. Ahorita voy a regresar otra vez, quiero que vean cómo, esto es importante porque quiero que vean cómo está protegido los pulmones por las costillas. Y esto es importante porque después les voy a decir que los músculos intercostales son muy importantes en el proceso de la ventilación. Y entonces esto me sirve para que ustedes vean que sí son importantes. También les voy a decir que el diafragma es muy importante. Y aquí vemos delineado el diafragma. No sé si alcanzan a ver esta línea que voy más o menos marcando, ¿sí? Entre mi pulso, que no es muy bueno, y el mouse, que no sirve muy bien, entonces, pero la alcanzaron a notar, ¿no? De igual manera se alcanza a ver por su parte posterior, ¿no? Y entonces el diafragma es un músculo muy importante, también lo vamos a ver cuando veamos mecánica respiratoria, y no quiero dejar de señalar que también hasta los músculos abdominales son importantes en este proceso de respiración. Entonces, vean proporcionalmente cómo nuestros pulmones abarcan una parte importante, digamos como 3/4 partes de nuestra caja torácica, y vean cómo los vemos en su parte posterior. Podemos decir que nuestros pulmones van desde la vértebra torácica 1 hasta nuestra vértebra torácica 2, y eso corresponde, 12, perdón, y eso corresponde con las costillas. En su parte posterior, en su parte anterior, pues vemos que llegamos hasta la costilla 6, ¿sí? Y el espacio intercostal entre el 6 y el 7, ¿sale? Y vemos la protección que se les da con las clavículas. Este espacio es el esternón, que es un cartílago, ¿de acuerdo? Al ratito voy a regresar a esta imagen, ¿sí? Y nos regresamos a ver la nariz, ¿sale? Entonces la nariz, pues es un órgano muy importante para todos nosotros. Es, digamos, una de las entradas principales del aire. No es la única, porque también metemos aire por la boca, pero vía boca y nariz es por donde entra el aire. Pero todos nosotros nos ha dado alguna vez alguna gripa así de esas terribles, y sabemos que una de las cosas que pasa es que pues sentimos una gran inflamación, y la inflamación está dada porque se llena de moco
toda esta cavidad, ¿sale? Esta cavidad, recuerden que va como, esto es un corte, ¿sale? Sagital, y entonces tenemos que en la parte superior de la nariz está el bulbo olfatorio, que es nuestro primer, que está conectado a nuestro primer nervio craneal, que es el nervio olfatorio, y aquí tenemos las terminaciones nerviosas. Entonces, claro, cuando estamos muy agripados, como les decía, pues se nos llena la cavidad de moco, y entonces hay una barrera física entre estas terminaciones nerviosas y los olores. Entonces, pues es una de las razones por las que no sentimos olor, ningún olor. Por otro lado, también podemos ver cómo están estas cavidades que son los senos estos son los paranasales y estos son los frontales, ¿no? Y eso cuando tenemos gripa, también empezamos a tener presión y nos genera un malestar muy grande, el dolor, y puede generar sinusitis. La sinusitis es inflamación, justamente la inflamación de los tejidos que están en estos senos. ¿Sí? Si se fijan, este es donde se ve mucho mejor cómo hay una conexión con la nariz. ¿Sí? Y aquí vemos el orificio faríngeo de la trompa de Eustaquio, ¿sale? Y esa es una de las cosas. Esta trompa de Eustaquio va hacia nuestro oído medio. Y entonces, cuando estamos sometidos a cambios de presión, por ejemplo, cuando vamos en el camión y nos vamos a Cuernavaca, sentimos como de repente nos empieza a molestar porque hay un cambio de presión que no se está compensando la presión externa de la atmósfera, por supuesto, con el aire que tenemos dentro, y entonces pues tenemos que hacer esta maniobra que se llama de Valsalva, ¿no? En donde cerramos la boca, nos tapamos la nariz y hacemos como si fuéramos a estornudar fuerte. Si ahorita ustedes lo hacen, van a sentir como hay una presión sobre los tímpanos. Y entonces esa es una de las cosas que se hace, se rompe esa burbuja de presión y se permite que se igualen las presiones. Cuando no lo vamos igualando, incluso podemos sentir un dolor muy intenso de cabeza, dolores y vértigo. ¿Sale? La mejor maniobra y también cuando abrimos, la mejor maniobra para destapar los oídos, que así es como le decimos, es hacer esta maniobra de Valsalva, y esta es la base anatómica de esa maniobra. ¿Qué es lo que va a hacer la nariz? No solamente detecta los olores, sino también modifica nuestro tono de voz. Otra vez les voy a recordar, cuando estamos agripados, pues nos oímos así, y entonces es mi misma voz, pero solamente con la nariz tapada. Entonces, bueno, modifica las vibraciones de voz, y esto es importante porque las vocalizaciones para nosotros son factores de reconocimiento, no solamente para nosotros, sino para muchos otros animales. La otra cosa que es importante es que calienta el aire. Entonces nosotros, cuando hace frío, por ejemplo, yo tenía hace rato este buffcito, que cuando hace mucho frío me lo subo y me permite calentar previamente el aire. ¿Por qué? Porque el aire que está a 14 o 13 grados, como estaba en la mañana temprano, pues es mucha la diferencia contra el aire que está dentro de mi cuerpo, que está a 37. Entonces, lo que hace es que se calienta, pero además está muy seco. ¿Sale? No solamente está frío, sino además está seco. Entonces también lo humedece. Claro que ese calor y esa agua que yo le estoy dando al aire, ya no las voy a recuperar. Se va a humectar y se va a calentar, y cuando exhale voy a perder una cierta cantidad de calor y una cierta cantidad de agua, ¿sale? Y pues la otra cosa que importa es filtrar el aire inspirado. Entonces, bueno, ese es con respecto a la nariz. La faringe empieza en la nariz y termina en la parte posterior de la boca, ¿sale? Entonces, es un conducto que comparte tanto el sistema digestivo como el sistema
el sistema respiratorio. Y entonces tenemos lo que le llamamos la nasofaringe, la parte superior, la orofaringe, la parte justamente que se comparte con la boca, y la faringolaringe, que es la parte inferior que está justamente encima de la laringe y está en esta región. ¿Sale? Otra vez, es muy importante para las vocalizaciones porque nos permite mantener tonos y hacer hasta diferencias. Las personas que saben cantar saben que pueden hacer cambios en el tono apretando, que no sé muy bien, yo no canto pero ni en la ducha. Antes cantaba pero mi gato me atacaba y entonces entendí que no era bien recibida esas vocalizaciones y entonces decidí ya no cantar, pero pues podemos ir modificando nuestros tonos de voz. Y además aloja las amígdalas. Las amígdalas son órganos del sistema inmune, ¿sale? Ahí tenemos una gran cantidad de macrófagos. Se alojan ahí y es una zona donde se permite el reconocimiento entre los macrófagos y, por ejemplo, los CD4, los linfocitos CD4. Seguramente, si no han escuchado hablar de ellos, hablaremos mucho posteriormente. Pero son importantes porque son una línea de defensa. Entonces, claro, hubo una temporada en la que las amígdalas, pues era como onda de si te enfermabas, te las quitaban, ¿no? El problema es que te quitan una línea de defensa. Claro, hay consideraciones médicas para decir, sí está bien que te las quiten o mejor que no te las quiten, ¿sale? Entonces, bueno, hay como distintas posturas al respecto. Finalmente, llegamos a la laringe. La laringe es muy importante porque ahí tenemos albergadas nuestras cuerdas vocales. Toda esta parte ya es zonas de cartílago, ¿sí? Y entonces está unido, déjenme hago chiquito esto, y entonces tenemos la laringe. Aquí podemos ver los cartílagos que se ven más oscuritos contra otro tejido más hialino, ¿sí? Y entonces tenemos el cartílago tiroideo, que pues aquí lo estamos viendo, vemos el cartílago tiroideo y abajo está la glándula tiroides. Este cartílago tiroideo es el que reconocemos como la manzana de Adán, ¿sí? Tenemos el cartílago hioides, ¿sí? Y abajo las cuerdas vocales. Y es muy importante la epiglotis. La epiglotis es este otro cartílago que se ve aquí. Y es muy importante porque este es el que se abre y cierra sobre la glotis, ¿no? Y permite ya sea la deglución o hablar. La glotis tiene las cuerdas vocales, entonces lo importante es que se cierre sobre la glotis para que los alimentos escurran hacia atrás, hacia el esófago, ¿sale? Entonces déjenme ver, no tengo una mejor imagen del esófago que está pasando justamente, está justo atrás, ¿sí? Perdón, sí la tengo, miren, aquí está la epiglotis, ¿sí? Está de este lado, y aquí esto ya es el esófago. El esófago, ustedes recordarán que es puro músculo, ¿sale? Y entonces, pues, es de un diámetro menor en principio que la laringe. La laringe, como es de cartílago, ya no es compresible, ¿sale? Y la laringe da lugar a la tráquea. La tráquea es también cartilaginosa, vean estos anillos, ¿sale? Y la tráquea se va a dividir en dos regiones, que son los bronquios, bronquio izquierdo y bronquio derecho. La zona donde se divide es la carina. Esta es una imagen como para que vean también cómo les estoy diciendo, la tráquea tiene un diámetro ya establecido, ya no hay cambio en el diámetro, mientras que el esófago, vean, se ve chiquito y claro, dependiendo del tamaño del bocado que yo trague,
pues se ensanchará lo suficiente como para que pueda pasar por ahí la comida. Aquí vemos los pulmones. Y los pulmones están divididos, ya ustedes ya saben, tenemos pulmón izquierdo y pulmón derecho. El pulmón izquierdo están divididos en lóbulos. El pulmón izquierdo está formado por 2 lóbulos, mientras que el derecho por 3. Y esto es porque aquí podemos reconocer dónde queda el corazón. De hecho, en esta imagen puede verse cómo forma el corazón. Ahorita les voy a enseñar otra imagen muy bonita de los pulmones. Nada más quiero seguir con esta presentación. Los bronquios van a hacer una división, se van a estar dividiendo de 2 en 2, van a tener al menos unas 16 generaciones para llegar a formar los bronquiolos. Los bronquiolos todavía se van a dividir hasta llegar a formar esto que le llamamos el ducto alveolar, para llegar a los alveolos. Los alveolos son muy importantes. Ahorita voy a regresar a esto. Los alveolos son muy importantes porque los alveolos es donde se lleva a cabo el intercambio de gases. Permítanme un momentito. Perdonen. Los bronquios tenemos varias inflamaciones de los bronquios que le llamamos bronquitis, ¿sí? Pero también tenemos el asma y otras. ¿Qué es esto? Es procesos de inflamación. Y en los procesos de inflamación, ustedes saben, si no lo saben, yo supongo que ya más o menos se deben de tener una idea. Cada vez que hay un proceso de inflamación, tenemos que hay hinchazón. Y este hinchazón se debe a algo que le llamamos edematización. Y la edematización se debe a que se empieza a ver más agua, más sangre en esa zona. ¿Sale? Y hay más sangre porque pues hay señales que que producen quimiotaxis y hacen que los vasos sanguíneos sean más permeables para que puedan pasar más macrófagos y las otras células que se necesitan para defender, y también tiene como consecuencia que llega más, pues sale entonces más agua, más líquido. Eso lo vamos a ver con más detalle justamente cuando veamos sistema cardiovascular y sangre. Entonces, bueno, nos queda más o menos una idea de cómo es que se lleva este proceso de inflamación. Y claro, también esas sustancias químicas que producen la quimiotaxis, son unas, pero se liberan un montón de sustancias químicas, y otras sustancias químicas producen que aumente la temperatura local. El aumento de la temperatura local, en principio, es una buena idea, porque cuando aumenta la temperatura local disminuye la capacidad de reproducción de las bacterias. El problema es que si no se detiene este proceso y se siguen generando estas sustancias, esta señal de aumento de temperatura llega a nuestro hipotálamo, y entonces el hipotálamo dice, bueno, pues no a 38, perdón, no a 37, pues a 37 y medio, pues no a 37 y medio, a 38, y a 38 y medio, y también entonces más o menos a los 40 grados centígrados de temperatura corporal interna empezamos a tener problemas en el potencial de membrana de las neuronas. ¿Ya se acuerdan del potencial de membrana? Bueno, empezamos a tener problemas en el potencial de membrana, y empezamos a tener problemas con nuestras neuronas, y las neuronas pueden empezar a descargar simultáneamente, lo que puede generar convulsiones. Esto además conlleva problemas de aporte de oxígeno. En un rato le vamos a platicar por qué las convulsiones son un problema para el aporte de oxígeno. Y pues también empieza a haber muerte celular, y cuando hay muerte celular de las neuronas, entonces tenemos daño cerebral. Entonces no queremos que la temperatura suba tanto. Entonces, bueno, pero pues
son, como dirían por ahí, son gajes del oficio. Otro de los problemas que tenemos es el asma. Y pues del asma podríamos platicar un poco después, pero ahorita vamos a platicar nada más como para no saltarnos la diapositiva. Y entonces aquí tenemos una vía aérea normal y aquí tenemos una vía aérea con obstrucción. Y entonces imagínense lo que les acabo de decir, hay un proceso de inflamación, hay células cebadas, CD4, macrófagos, y entonces se empieza a ver una gran cantidad de células. Todas estas generan señales químicas y muchas de estas señales químicas lo que dicen es aumenta la producción de moco, ¿sale? Y entonces sabemos, aumenta la producción de moco, aumenta el aporte de sustancias, de líquido, y entonces vean cómo empieza a haber un cambio en, en esta luz que normalmente por donde tendría que pasar. Y este cambio en la luz es la razón por la que empieza a haber esta sibilancia. Cuando uno reconoce a una persona que tiene un ataque asmático, no solamente porque tenga dificultad respiratoria, la disnea es que así se le llama, la dificultad respiratoria es solo una manifestación del asma. Una de las cosas que es muy importante es la respiración silbante. Entonces empezamos a ver que suena y puede sonar de entrada o de salida. No suena exactamente como mi silbido, ¿sale? Entonces no se crean. Y puede haber tos, pero sobre todo es esas sibilancias. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues siempre se da medicamento que permita contrarrestar este tipo de respuestas, ¿no? Usualmente se da un medicamento que produce vasodilatación, y entonces broncodilatación, y entonces lo que hace es disminuir el nivel de contracción que hay en el músculo liso, y entonces además tiene efectos tópicos de manera que disminuya la cantidad de sustancias químicas o inhabilita las sustancias químicas que están siendo liberadas, y entonces se relaja. ¿Por qué puede darse el asma? El asma puede ser tanto a estímulos externos como polvo o polen, ¿sale? El humo del cigarro, pero también hay un componente psicológico. Entonces, si se ponen las personas que se ponen muy nerviosas pueden desarrollar asma, ¿sale? Entonces, bueno, esto es con respecto a esto. Los alveolos son una zona son muy bonitas, son muy bonitos, son chiquititos, son delgaditos, y son ricos en, están recubiertos por capilares. Entonces, de esa manera puede llevarse a cabo el proceso de intercambio de gases que se llama hematosis. Y ahora sí me voy a regresar a mi otra presentación. Sale, para que veamos, entonces, justamente esto que les estaba diciendo. Ahora, sí están viendo mi presentación, ¿verdad? Ya. Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, sí se ve. Bueno, esta no se las he subido, chicos. Esta es así como... Les voy a contar que estas son fotos tomadas de un libro llamado Netter, ¿no? Ay, nos quedan 10 minutos, me voy a apurar. El Netter es uno de los... Bueno, Frank Netter fue uno de los más importantes ilustradores médicos. Entonces van a ver que tiene un nivel de detalle muy bonito. Entonces aquí podemos ver cómo es la relación de los pulmones. Fíjense, algo que no les había señalado yo en este momento. Vean, este es un pulmón, digamos, en reposo, y este es un pulmón cuando inhala. ¿Se dan cuenta cómo cambia el tamaño del pulmón en la inhalación? ¿Sale?
nosotros podemos llegar, o sea, si jalamos todo el aire y exhalamos todo el aire, podemos llegar a mover hasta 5 litros de aire. ¿Sale? O sea, nada más como para que se den idea de lo importante. Si nosotros respiramos, no solamente jala hacia abajo si nosotros nos inflamos, ¿no? Entonces, vean cómo además está la relación con el hígado. ¿Sí? Aquí vemos, es la vesícula biliar, vean el estómago y vean el duodeno. ¿Sale? Entonces, en la vista posterior, pues vemos un pedacito del hígado. Aquí, esto que vemos es el vaso. El vaso es un órgano del que hablamos bien poquito, hasta que llegamos a sangre y entonces sí hablamos del vaso porque tiene funciones muy importantes ahí, no solamente en el tema del marcaje y de la regulación de cuáles son las células que pueden seguir funcionando en el torrente sanguíneo y cuáles ya no son, sino que también tiene funciones muy importantes en el ay, se me fue la idea. ¿En Bueno, el pero sistema inmunológico? Sí, en el sistema inmunológico, ¿no? Lo vamos a ver con calma. Gracias. ¿Quién habló? ¿Quién me sopló? Yo, Andrea. Andrea, muchas gracias, porque ya se me fue así como la idea, así. Gracias. Y aquí los riñones, con sus, en este riñón se alcanza a ver perfectamente bien, bueno, o cuando menos se deja adivinar bien, la glándula adrenal, ¿sale? Entonces podemos ver que sí alcanzan a ver cómo los pulmones en algún momento llegan a ocupar básicamente todo el arco costal, ¿sale? Y aquí están los músculos, ¿no? Y estos músculos, y por eso es importante que viéramos. Cuando hablamos de la respiración, y es como la siguiente parte, la mecánica respiratoria, pues decimos, el 75-70% del trabajo respiratorio lo hace el diafragma. Pero todos estos otros músculos son muy importantes. Los intercostales internos y externos. Y aquí, y lo bonito de esta imagen es que nos lo separa en los músculos inspiratorios y músculos expiratorios. ¿Sale? Entonces, en la inspiración además es un proceso activo, es decir, empleamos energía para respirar, pero para exhalar ya no. Sin embargo, de todas maneras, todos estos músculos juegan un papel. ¿A qué me refiero con que la inspiración es activa, la inspiración es activa y la expiración o exhalación? Le voy a decir exhalación para que no se oiga así como expiró de ya ya venció su fecha de caducidad a la basura, ¿no? Entonces, le voy a decir exhalación, inspiración y exhalación. Y entonces, justo lo que les decía es que nosotros podemos hacer una inspiración forzada o una exhalación forzada. Y ahí es cuando vemos que participan todos nuestros músculos. ¿Sale? Muy bien. Entonces, para poder cerrar y que no nos vaya a agarrar así, terminando la clase, ¿no? Y nos corten la inspiración el programa, lo vamos a dejar aquí, ¿sale? La próxima clase vamos a ver mecánica respiratoria, ¿sale? Y esto para el miércoles. Les voy a pedir, ya está la lectura. Profesora, ¿qué había dicho que era mecánica qué? Respiratoria. Mecánica respiratoria. ¿Sale? Entonces vamos a hablar de cómo se llevan a cabo estos cambios de presión interna y externa de los pulmones. ¿Sí? Entonces, es muy importante que primero que revisen la anatomía, ¿de acuerdo? Tengan mucho cuidado con algunos videos de internet porque en muchos videos ponen a la laringe antes que la faringe. Entonces sean cuidadosos con eso.
revisen la anatomía, vean que tengan claro cómo está constituido el sistema, ¿sí? Después van a ver que mencioné muy poquito al respecto de los alvéolos. De los alvéolos vamos a platicar mucho más cuando veamos intercambio de gases. Ese, por supuesto, es un tema que es muy importante para que entendamos el proceso de intercambio de gases, no solamente a nivel de los alvéolos, sino también a nivel de los tejidos. ¿Sale? Entonces, les voy a pedir que revisen muy bien esto y empiecen con la lectura. La próxima clase vamos a seguir con mecánica respiratoria y si ya el tiempo nos lo permite, empezaremos con el proceso de intercambio de gases. ¿Sale? Sí, profesora. Sí, profesora. Muy Sí, bien. profesora. Ahorita no les voy a dejar tarea, pero para el miércoles sí va a haber tarea. ¿Sale? Entonces, Sí, maestra, está maestra. bien. pero lo más importante es que lean y vean si van. Esta parte está facilita, pero pues no se confíen, ¿sale? No se confíen y vayan leyendo del tema siguiente. ¿De acuerdo? Muy bien, profesora. Profesora, una Claro. pregunta. Sí, ¿quién pregunta? ¿Quién pregunta? Yo pregunté, la lectura que subió la vamos a leer. Sí, esa lectura el próximo miércoles, o sea, de este miércoles en 8, me van a entregar el control de lectura. Entonces es muy importante que ustedes revisen qué es lo que, cuando yo digo control de lectura, ya está en generalidades, qué partes debe de tener, ¿sale? Para que ustedes entreguen ese control de lectura con respecto a las partes que yo les estoy indicando. No es solamente un resumen, ¿sí? Maestra, ¿Sí? perdón, el control de lectura sobre la última lectura que subió todavía no lo ha habilitado para que nosotros le entreguemos. ¿Cuándo dijo que lo va a hacer? Perdón. ¿Qué lectura es? La última que subió. Esta de respiratorio. Ajá. Esa es para el miércoles 14. Gracias. Muy bien. ¿Algo más? Profesora, otra pregunta yo. Sí. ¿Puede subir esta presentación que acabo de poner con las imágenes, por favor? Sí, claro que sí, chicos. Ahorita se las pongo. Gracias. ¿Algo más? Nada más, maestra. Muy bien. No, profesora. Entonces lo dejamos aquí. Cuídense mucho, lávense las manos, salen con cubrebocas y de preferencia no salgan. Y pues estudien Morfofisiología 2, que es una materia padrísima. Claro, Sí, maestra. profesora. Gracias. Gracias. Dale, chicos, que les vaya muy bien. Hasta luego, Igualmente, profesora. hasta Hasta luego. Hasta luego, profesora.